gozamos en Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Su fidelidad es por todas las generaciones. Gloria a Cristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor Amén. Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder reunirnos en este lugar para compartir su palabra. Gloria al Señor. Esperando que la misma sea de edificación para cada uno. Gloria al Señor que reina por los siglos Gloria a Dios. de los siglos. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar sobre 5 cosas que la iglesia debe trabajar a lo interno. 5 cosas que la iglesia debe trabajar a lo interno. Yo pienso que producto de los embates del enemigo, la iglesia, si se pudiera decir así, ha tenido un retroceso. Y aunque quizás hemos experimentado un crecimiento numérico, mas sin embargo, cuando usted analiza y ve la calidad de los creyentes de este tiempo, se da cuenta que no se asemeja ni en lo más mínimo a la iglesia del Nuevo Testamento. No se parece en nada a la iglesia primitiva. Entonces, yo creo, hermano, que para corregir esa crisis interna que hay en la iglesia, para acercarnos a aquello que Dios diseñó a través de su Hijo Jesús, para ser similar a la iglesia neotestamentaria, pues nosotros necesitamos trabajar algunas cosas. Y pienso que con carácter de urgencia, con mucha urgencia necesitamos trabajar por lo menos 5 cosas. Gloria al Señor para siempre. Y la primera cosa que pienso que debemos trabajar es el temor a Dios. Yo creo que si hay algo de lo que la iglesia contemporánea está carente es del temor a Dios. Cuando usted ve la actitud, cuando usted ve el comportamiento de nosotros como creyentes, o cuando la gente aprecia el comportamiento de nosotros como creyentes, se da cuenta que nos falta algo. Que no somos lo mismos de hace algunas décadas atrás. Y usted me dirá, bueno, el problema es que no nos podemos quedar atrasados en el tiempo. Quizás en cuanto a lo tecnológico tenga razón. Debemos aprovechar al máximo los avances tecnológicos que tenemos a las manos. Pero los valores no se negocian. La moral no se negocia. El respeto no se negocia. La seriedad no se negocia. Hay cosas que no cambian. Amén. Ni la cambia el tiempo, ni la cambia la tecnología. Gloria a Dios. Hay principios en la vida del hombre que no pueden variar por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia. Podemos cambiar el lenguaje, podemos actualizarnos en cuanto a medios, pero no podemos dejar lo que es básico. No podemos dejar el respeto mutuo. Oh, gloria a Dios. No podemos dejar de lado la santidad de Dios. No podemos echar a la basura la pureza como si no significara nada. Oh, gloria a Jesús. Entonces, hay cosas que no pueden cambiar. Independientemente de que el tiempo haya transcurrido, independientemente de que estemos en el siglo XXI, hay cosas que no pueden cambiar, que no son negociables. Gloria a Jesús. Podemos cambiar la decoración del templo. Podemos, hasta la liturgia quizás podamos cambiarla, quizás no podemos cambiarla.
Siempre y cuando lo que estemos haciendo sea algo mecánico, porque cuando en la liturgia que nosotros celebramos, el Espíritu Santo es el director principal, pues no necesitamos cambiar nada. Pero de repente hasta esto podemos cambiar. Pero la forma en la que nos comportamos, eso no puede cambiar. Y si cambia, tiene que cambiar para mejor. La forma en la que hablamos no puede cambiar. Y si cambia, tiene que cambiar para mejor. O sea, el tiempo no determina la moralidad del individuo. Independientemente de que nos haya tocado vivir en una sociedad y en un tiempo en donde la moral no vale 5 centavos, mas sin embargo nosotros no somos de este mundo. O sea, la iglesia tiene de una vez y por todas que desconectarse de este sistema, porque nosotros no formamos parte de este sistema. Gloria a Dios. Este sistema en toda su estructura no fue creado por Dios. Aleluya. El planeta fue creado por Dios. La vegetación, el reino animal, todo lo que nosotros podemos apreciar con nuestros ojos fue creado por Dios. Mas sin embargo, el sistema no lo creó Dios. El sistema es un diseño que nace en el reino de las tinieblas con el único propósito de mantener al hombre alejado de su creador. Entonces nosotros no formamos parte de este sistema. Por eso fue que Jesús dijo en su oración de Juan capítulo 17 que nosotros no éramos del mundo. O sea, nosotros estamos en este mundo. Y veo con mucha tristeza cómo nos apegamos a este mundo, cómo nos apegamos a este sistema, cómo nos identificamos tanto con este sistema cuando nosotros estamos haciendo un trabajo como embajadores en este planeta. Nosotros estamos haciendo un trabajo para nuestro gobierno, para nuestro reino. ¿Cuál es nuestro reino? El reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros no estamos bajo el maligno. Según 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. No estamos bajo el maligno. Bajo el maligno está todo aquel que no ha entrado en pacto con Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros, los que hemos entrado en pacto con Jesús, pertenecemos al reino de la luz. Aleluya. Pertenecemos al reino de los cielos. Santo. Y estamos de manera transitoria aquí para ejecutar una obra que el Padre nos comisionó para que en el nombre de Jesús la lleváramos a cabo, dirigido por su Santo Espíritu. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué cultura debemos perseguir? ¿Cuál es la cultura que debemos perseguir? La cultura de nuestro reino. O sea, como representante de una nación, un individuo no va a aprender para exportar esa cultura, sino que todo lo contrario, importa su cultura al lugar donde fue establecido como embajador. Aleluya. Tristemente nosotros estamos cruzados. Y estamos cruzados porque tenemos una concepción conforme a nuestra propia sabiduría de lo que es el Evangelio de Cristo y no conforme a lo que dice la Escritura. Y cuando el creyente vive conforme a su sabiduría, a su entendimiento, pues tristemente vive una vida mediocre en Dios y quizás ni siquiera pueda alcanzar el reino de los cielos. Porque yo quiero que usted sepa algo.
si nosotros hubiésemos tenido la capacidad de absorber por cuenta propia lo que es de Dios, entonces no necesitáramos al Espíritu de Dios y mucho menos necesitamos la palabra que viene de Dios. O sea, ese esfuerzo escritural no era necesario. Ese esfuerzo de preservación de las escrituras tampoco era necesario, porque nosotros tenemos la capacidad de entender empíricamente cómo son las cosas. No, eso no es así. No es así. Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras. O sea, no las repitan de memoria, no se las aprendan de memoria. No, escudriñen, escarben en ella, busquen a profundidad para que se den cuenta. Y yo creo que lo mismo debe decirnos el Señor a nosotros. El Evangelio no es lo que tú piensas. El Evangelio no es lo que yo pienso. El Evangelio es lo que Jesús dijo que es. Por eso es que muchas personas dicen que el Sermón del Monte es algo imposible de cumplir. Y que Jesús no planteó esto como un modelo estricto que la gente debía seguir. Porque ellos tienen su propia idea del Evangelio. Porque el Evangelio no puede ser tan estricto. El Evangelio es algo flexible. Yo no estoy hablando de la salvación, que es gratuita, que no tenemos que hacer nada para obtenerla. Jesús dijo que el que quiera ir detrás de él, seguir sus pisadas, lo primero que debía hacer era negarse a sí mismo, renunciar a mis gustos, renunciar a mis deseos, renunciar a mi sabiduría, renunciar a mis conocimientos, renunciar a todo lo que yo soy para permitirle a él que se forme en mi interior. Aleluya. El que quiera seguir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es dejar de ser él mismo. Y tomar encima las implicaciones del Evangelio y entonces seguirme. La gente en este tiempo el Evangelio lo único que quiere es carro nuevo, viaje, las naciones, dinero, casa, boda, fiesta. Eso es lo que la gente quiere. Eso no fue lo que Jesús presentó. Por eso yo no estoy de acuerdo con que nosotros debemos decirle a la gente que está allá afuera que venga a Cristo, que Cristo le va a resolver todos sus problemas, porque eso no es cierto. Tengo más de 2 décadas por la misericordia de Dios sirviéndole al Señor y todavía tengo muchos problemas. Me ayuda, me da la fuerza, me da la salida, me da las herramientas. Aleluya. Cuando ve que me estoy ahogando ya me mete la mano Gloria a Dios. y me ayuda, pero yo sigo cargado de problemas. Aleluya. Ahora, una de las cosas que yo he entendido en el Señor, por la palabra y por su espíritu, es que Él no tiene ni la culpa de ninguno de mis problemas. El único responsable de mis problemas soy yo. Así es. La mala siembra que hice ayer, los errores que cometo en el presente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, hermanos, que yo quiero que entendamos es que la iglesia necesita volver al temor de Dios. Esto es de mandamiento. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es honrar a Dios. Y yo honro a Dios precisamente cuando yo decido vivir la vida que Él me ha trazado para que viva, de la manera que Él me ha indicado que debo vivirla. Aleluya. Temer a Dios es no querer ofender su santidad. Es esforzarme al extremo
de manera que yo no ofenda a su santidad. Aleluya. Alabanza. El asunto es que ese es el pan nuestro de cada día, hermanos. Gente que supuestamente ha sido lavada con la sangre de Cristo, y esto, quizá el término está mal usado, no supuestamente. Gente lavada con la sangre de Cristo, pero ellos no miden distancia para hablar una mentira. Entonces, cuando una persona habla mentira, es una evidencia clara de que no hay temor de Dios en su corazón. Aleluya. Aleluya. Cuando hay rivalidad entre dos creyentes, es una evidencia de que no hay temor de Dios. Alabado sea Gloria a Dios. Cuando no hay respeto mutuo entre el esposo, la esposa, entre los hijos, los padres, es una evidencia de que el temor de Dios escasea. Así es. Cuando nos atrevemos a adulterar, una vez habiendo jurado a nuestra pareja serle fiel, es una evidencia de que falta temor a Dios. Y tenemos montones de gente ministrando a Dios y enseñando a Dios, viviendo en esta condición. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo. Se ha perdido el temor. No hay temor a Dios. Nos consideramos en la capacidad de ver programas de televisión con escenas de pornografía y pensamos que eso no es nada y que no nos va a afectar porque no hay temor a Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Nuestros jóvenes y adolescentes ven dibujos animados cargados de satanismo y de cuantas cosas porque no hay temor a Dios. Podemos pasarnos toda la noche aquí hablando de las cosas que están sucediendo en la vida de muchos creyentes que son evidencias claras de que el temor de Dios ha desaparecido. Pero diciéndolo de mejor forma, escasea. Escasea el temor a Dios. Gloria a Jesús. Ver la forma sensual de los creyentes, tanto mujeres como hombres, vistiendo en este tiempo, es una evidencia clara de que falta temor a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Falta temor a Dios. Entonces, si la iglesia quiere ser conforme al modelo original de Dios entregado a su Hijo para plantar la iglesia, y como lo practicó la iglesia neotestamentaria, pues nosotros tenemos que volver a temer a Dios. No, porque si yo no me siento reprendido, el corazón endurecido no se reprende. El corazón que se reprende es el corazón sensible. Bendito Dios. Aleluya. Es el corazón sensible. Un corazón endurecido no se reprende porque está endurecido. Aleluya. No, porque el Espíritu de Dios tiene que hablarme a mí. ¿Y la Biblia para cuándo? Lógicamente que da mucho dolor ver cómo torcemos la Escritura para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Vemos pastores, maestros, apóstoles, profetas y evangelistas en esta práctica. ¿Qué le dejamos a los miembros? ¿Qué le dejamos? Eso es falta de temor a Dios. Usted ve a la gente que toma unos pasajes bíblicos rarísimos. Digo rarísimos porque no encajan con nada con lo que ellos están enseñando. Y de un pasaje bíblico sacan una forma de tomarle dinero a la gente.
Santo. Ellos forzan la escritura, que la escritura le diga a la gente que la gente tiene que dar. Porque no hay Aleluya. temor a Dios. No hay temor a Dios. Oiga las palabras del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Santo. Me dijeron que voy muy rápido. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 13. Yo siempre estoy en automático, hermano. Ustedes tienen que ayudarme, enseñarme. Pues yo siempre estoy en automático. Gloria al Señor para siempre. Oiga lo que dice, versículo 1 hasta el versículo 13, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Estos pues son los mandamientos, que son los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor vuestro Dios. Que el Señor vuestro Dios ordenó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios. ¿Para qué fueron los mandamientos? ¿Para qué Dios le dio ordenanzas, estatutos y decretos? Con un único fin. Con un único fin. De que temas al Señor tu Dios. Y no solo tú, sino que lo hagas con tu hijo y el hijo de tu hijo. Y guardando todos los días de tu vida, todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo como te habla el Señor, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que mana leche y miel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atará como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Versículo 10. Y sucederá que cuando el Eterno tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con pozos excavados que tú no cavaste, y con viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te hartes. Guárdate de olvidar De no olvidarse. Guárdate de olvidar que el Eterno que te sacó de tierra de Egipto, de casa de esclavitud, temerás al Señor tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás.
Fíjese que el enfoque de Dios es llevar a su pueblo al conocimiento del temor de Él. ¿Por qué? Proverbios capítulo 1, versículo 7 responde eso. Principio de la sabiduría. Aleluya. ¿Cuál es la ventaja de Dios en que yo le tema? Ninguna. Sigue siendo Dios. Dios no gana nada con que tú le temas. Nosotros ganamos. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice cuál es la recompensa de la sabiduría, del temor a Jehová. ¿Qué produce el temor a Jehová, el temor al Señor en la vida del hombre? Sabiduría. Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. El Salmo 103, versículo 1, versículo 11 hasta el versículo 17. Oiga lo que dijo David, hermanos. Porque como la altura de los cielos, Salmo 103, 11, estoy leyendo la palabra textual. Aleluya, gloria a Jesús. Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para quienes. Los que le temen. ¿Existe una separación pequeña o grande entre el cielo y la tierra? No, Incalculable. Es incalculable. así es. La cima de separación entre cielo y tierra es incalculable. El salmista está diciendo que la misericordia de Dios es incalculable. ¿Para quiénes? Los que le temen. Para los que le temen. Entonces yo soy el que salgo ganando cuando practico el temor a Dios. Aleluya. La gente no practica el temor a Dios porque cree que andar en rebeldía hacia Dios le va mejor. Todo lo que el hombre hace, lo hace o para salvar su pellejo, o para ganar una posición, ganar algo, o para verse mejor, o para lo que sea, pero que eso él entiende que va a redundar en su provecho. No es así. Lo que tú haces en tu vida, con tu vida, si no es conforme al modelo de Dios, va a ir en detrimento tuyo. Gloria a Dios. Va a ir en perjuicio tuyo. Eso es básico. Versículo siguiente. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Eterno de los que le temen. ¿Alguien escuchó eso? Gloria a Dios. Es como si el Señor estuviera fascinado con esa gente. Y me hace recordar la conversación que el Padre tuvo con Satanás. Me parece ver al Padre, hermano, cuando habló con Satanás acerca de Job. Me parece ver a Dios enorgullecido de este hombre. Veo a Dios haciendo alarde de este hombre. Aleluya. Santo. Veo a Dios emocionado por la conducta, por la fidelidad de este hombre. Así veo a Dios. Aleluya. Como alguien que se siente orgulloso. ¿Por qué? Porque es un hombre que tenía a Dios. No es por otra cosa. No es por su linda cara. No es por sus muchas posesiones. No es por su bella familia. Es porque es un hombre íntegro. Aleluya. Aleluya. Tan íntegro que Dios se atreve a hacer alarde de él. Gracias. Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Aleluya. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo. Que el viento la arrasa y no existe. Y su lugar
no la conocerá jamás. Pero la misericordia del Eterno es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y esto sí es interesante. Gloria a Dios. Es interesante, hermanos, porque nosotros, cuando andamos según nuestros propios criterios, cuando nosotros olvidamos el mandamiento de Dios, cuando nosotros dejamos de espalda lo que Dios nos ordena, no solamente estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, estamos siendo tan egoístas que estamos marcando para destrucción nuestras generaciones. Sí. Estamos marcando para destrucción nuestras generaciones. Por eso digo que estamos siendo egoístas, porque pretendemos gozar nuestra vida, pretendemos vivir nuestra vida y no nos damos cuenta que nuestra siembra está produciendo y va a producir efecto hasta nuestra cuarta generación. Aleluya. Aleluya. Todo lo contrario. Mi alma adora a Dios. Y su justicia, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de los hijos. Aleluya. Hasta 1000 generaciones. Hay que pensarlo, hermanos. Yo veo a la gente diciendo, no, que yo soy loco con mis hijos. Que yo amo mis hijos. Visitando brujos y ellos aman sus hijos. Cada vez que tú pisas la puerta de un brujo, está maldiciendo a tus hijos. Aleluya. Tú no los amas, mentira. Gloria a Dios. Cada vez que tú te sumerges en la inmoralidad y en el pecado, está demostrando que odia a tus hijos. Porque está abriendo puerta al mundo de las tinieblas para que ejerzan derechos sobre tus generaciones. Aleluya. Pero cuando tú estás en pacto con Dios y tú guardas ese pacto, Aleluya. Dios se ha comprometido contigo. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, sin temor a equivocarse, le dijo al centurión romano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma en el capítulo 11, versículo 20. Cuando hablaba de la gracia que se manifestó sobre los gentiles a causa del endurecimiento que hubo en Israel. Versículo 20. Bien. Por incredulidad fueron desgajadas, refiriéndose a las ramas que representan a Israel. Claro que se fueron desgajadas por un tiempo, porque ellas van a volver a ser insertadas. Aleluya. Y tú, por la fe, estás firme. O sea, la incredulidad de Israel fue lo que originó su desgaje del tronco. Lo que hizo que Israel fuera cortada momentáneamente del tronco. Mas sin embargo, por lo contrario, que es la fe, dice el apóstol, tú fuiste insertado o tú estás firme. Dice la siguiente parte del versículo como consejo. No seas arrogantes, no seas arrogante por esto, sino teme, temor. El predicador dio un discurso inmenso, dio una cátedra acerca de la sabiduría. Habló de toda su experiencia vivida, de los resultados de cada cosa en toda la trayectoria que vivió. Y no solo él, sino que pudo analizar el comportamiento de los hombres y a causa de esto pudo escribir.
Y después de este discurso acerca de la sabiduría y de la vanidad de la vida, dice en el capítulo 12 de Eclesiastés, en el versículo 13, oiga lo que dice, y versículo 14. La conclusión de todo el discurso oído es: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tú puedes hacer lo que haga, tú puedes obtener lo que obtenga, tú puedes luchar por lo que luche. Si no tiene temor a Dios, no ha alcanzado nada. Porque dice el predicador que el todo del hombre es el temor al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que la iglesia tiene que volver al temor a Dios. Porque es que el temor a Dios es lo que nos complementa. Es lo que trae a nuestra vida todo lo que nuestra vida necesita. Gloria a Dios. Cuando usted lee acerca de Jesús y de la profecía de Isaías, acerca de la manifestación de la plenitud del Espíritu en la vida del Mesías, dice que una de esas manifestaciones del Espíritu en la vida del Mesías es el temor al Señor. Espíritu de Jehová. Santo Dios. Espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Se me olvidó uno. Espíritu de temor al Señor. Pero ¿qué está diciendo la Escritura? Que ningún hombre puede temer a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces es posible que el Espíritu de Dios esté contristado en muchos de nosotros, porque si nos está faltando el temor a Dios, es porque quizá el Espíritu de Dios está contristado en muchos de nosotros. Aleluya. Porque cuando nosotros persistimos en caminar por un camino, llega un momento en que el Espíritu nos deja. Yo quiero que usted sepa que hay galardón para el que teme al Señor. Aleluya. Revelación capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Oiga cómo dice. Y se airaron las naciones, pero ha llegado tu ira y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños o a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Gloria a Dios. El único beneficiado con temer a Dios soy yo, más nadie. Más nadie. Aleluya. Vamos a pasar al otro lado, porque le digo que hablar del temor a Dios es pasarnos toda la noche refiriendo todas las cosas que indican nuestra falta de temor a Dios. La gente que no puede perdonar a otra 5, 10, 15 años porque me hizo, no importa lo que te hizo. Una violación, eso es algo desastroso. Eso es algo de lo que nadie puede hablar. En mi país los mismos presos, delincuentes, a los violadores lo maltratan, feo. Mas sin embargo, hasta ese hay que perdonarlo. Ese que te violó tiene que perdonarlo. Aleluya. No importa lo que te hayan hecho. Si el temor de Dios está en ti, tiene que perdonar. Aleluya. Si el temor de Dios está en ti, tiene que verse un cambio. No podemos ser los mismos. Voy a pasar al otro lado. Otra de las cosas, hermanos, que la iglesia tiene que trabajar con mucha seriedad es la fe. Y usted me dirá, pero la iglesia lo que más tiene fe.
yo pienso que la iglesia no tiene fe. La iglesia cree que Cristo es su Señor. La iglesia cree que Cristo es su Señor. Y ok, hasta ahí estamos bien. Pero la iglesia está viviendo en un sistema de desgracia, si se pudiera decir así, por el hecho de que, aunque cree que Cristo es su Salvador, pero no cree más nada. La iglesia es tan incrédula que la iglesia no sabe que el reino de las tinieblas existe. No, la iglesia no sabe que el reino de las tinieblas existe. Usted ve ya los evangélicos hablando del diablo y hablando de los demonios, pero ellos ven esto más que como un asunto mitológico. Y ahí si tú planteas las cosas y las comparas con la realidad, te dicen, ¿tú crees que tú ves demonios en la sopa? Gloria a Dios. Yo le tengo buena noticia, hay demonios en la sopa. Aleluya. Lo que pasa es que usted está ciego y no lo puede ver. La iglesia no cree. Por eso hay tanta gente sumergida en la miseria. Por eso hay tanta gente sumergida en la desgracia. Porque la gente no cree. La gente del evangelio nada más cree que Cristo murió. Pero es la Biblia que te dice que no ignores las maquinaciones del enemigo. Y la evidencia más tangible de que la iglesia está carente de fe, la muestra, ¿usted sabe quién? El que trajo el diseño del Padre, Jesús. Jesús dijo que la iglesia no iba a tener fe para este tiempo. Eso dijo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, si Jesús lo dijo, yo lo voy a dudar. Yo no lo puedo dudar porque yo tengo fe. Y como yo tengo fe, sé que no hay fe en la iglesia. Aparecen 2 creyentes en un grupo de 50 que tienen fe, claro, porque no es de sabio generalizar. No es que yo sea sabio, ni lo pretendo ser. Yo sé que no voy por ahí. Pero alguien lo dijo y yo lo estoy repitiendo porque lo creo que es así. No es de sabio generalizar. Entonces la iglesia usted encuentra 2 gente que cree. Aleluya. Entre 1000 usted consigue quizás 5 que crean. Pero es difícil. Es difícil. Y es de ahí que usted ve que la iglesia vive contrario a la palabra porque la iglesia no tiene fe. Dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no fue lo que dijo Jesús. Amén. Y las demás cosas la buscarán después. Eso fue lo que dijo Jesús. Eso no lo dijo Jesús. La primera parte sí la dijo. La segunda es la que yo creo. Aleluya. Cuando usted ve la zozobra de vida que vive la iglesia, como cuando usted ve el afán en el que viven los creyentes, usted se da cuenta que la iglesia no crea la palabra. La iglesia no tiene fe. Amén. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, pero usted sabe. Sí, pero usted sabe. Sí, pero hay que hacer esto. Sí, pero. O sea, sí yo creo eso, pero hay algo que es más relevante y es mi realidad. El que vive de realidad no tiene fe. El que vive por las cosas que están delante de su nariz es un individuo que nunca ha sabido lo que es fe. Porque el escritor a los hebreos me dice a mí que la fe es certeza, pero certeza no de lo tangible, sino de lo invisible. El escritor a los hebreos me dice que la fe es convicción. Aleluya. No de que yo tengo esta botella de agua en las manos, no, es que voy a saciar mi sed, aun cuando no tengo agua en el desierto. Es verme con agua, sin agua, ver. Lucas capítulo 18, cuando Jesús narra la parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar,
¿Se acuerdan la parábola del juez injusto? Lucas 18. Lo encuentran a partir del versículo 1 hasta el versículo 8. Pero yo voy a leer el versículo 6, 7 y el énfasis es en el 8. Y dijo el Señor: oí lo que dice el juez injusto. Para el que alguna vez ha leído la Biblia sabe lo que dijo el juez injusto. Aleluya. Si no, lo invito a que la lea. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y hay que orar tanto. Aleluya. Pero no hay que orar tanto. Gloria a Dios. Dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, responde Jesús a sus mismas preguntas. Os digo que con presteza les hará justicia. Y aquí viene lo interesante. Él se hace una pregunta y no encuentra respuesta. Los discípulos no se la dieron y él mismo no se la dio. Se quedó sin contestar. Pero no era necesario porque las evidencias hoy le estamos mirando. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y mi pregunta es: ¿por qué él hizo esa pregunta? Gloria a Dios. Si la iglesia de hoy es una iglesia que tiene fe, ¿por qué él se preguntó eso? Si la iglesia, óigame bien, si la iglesia de hoy tiene fe, entonces Cristo no está por venir. ¿Alguien escuchó lo que dije? Aleluya. Si la iglesia de este tiempo tiene fe, entonces Cristo no está por venir. Gloria a Dios. Pero como las evidencias están ahí, Que escasea la fe. cuando el hijo, el esposo, la esposa se desmayó en el piso, ¿qué es lo primero que tú haces? Toma el teléfono y marca el 911. Eso es lo primero que tú haces. Eso es lo primero que tú haces. Pero tiene 20 años del Evangelio diciendo que por las llagas de Cristo somos curados. Pero llama al 911. Yo no te estoy diciendo que no llame el 911. Yo no te estoy diciendo que no vaya al médico, porque Dios dio la ciencia al hombre. Y para algo se la dio. Pero antes yo llamar al 911 de la tierra, tengo que llamar al 911 del cielo. Entonces si cuando me responden allá me dicen no, llévalo al médico, o me hacen entender que debo llevarlo al médico, pues lo llevo al médico. Pero lo primero que yo tengo que hacer es llamar al cielo, a donde está mi fe plantada. Aleluya. A quien primero yo tengo que clamar es al Dios que todo lo puede. Amén. O es que Dios sanaba ayer y hoy no sana. Es que Dios hoy no tiene poder. Es que Él sanó tanto que se le agotó el poder. No, es que a mí me falta fe. Y yo no quiero entender esa realidad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es más fácil tomar un préstamo que dar rodilla y esperar en el Señor. Es más fácil. Usted va al banco y si tiene buen crédito y está trabajando, pues usted salió de eso y ya. No tiene que pelarse su rodilla llorando. No tiene que pelarse su rodilla llorando. ¿Y para qué orar? Gloria. Porque ya los peces no tragan moneda. Bendito Dios. Aleluya. Tampoco tragaban moneda en los tiempos de Jesús. Aleluya. Pero apareció el pez con la moneda para pagar el impuesto. Gloria a Dios. Porque es que el obrero es digno de su salario. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces, lo está diciendo el Señor. La gran pregunta: ¿hallará fe en la tierra el Señor? Aleluya. Yo le voy a decir algo, hermano. Hay algo en la Biblia que nosotros los evangélicos nos esforzamos. Hacemos lo indecible porque sea una realidad. Yo creo que es lo que más nos esforzamos para que sea una realidad.
algo que Jesús dijo. Y ese algo, hermano, yo creo que la inmensa mayoría de los cristianos nos esforzamos para que eso sea una verdad. Amén. Amén. ¿Qué cosa? Jesús dijo, no hay profeta. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Aleluya. Yo me empeño porque eso sea cierto. Yo me empeño, yo me sacrifico. Yo no le creo a nadie de mi entorno. No porque ese yo lo conozco. Gloria Y cuando me reclaman, no, eso fue una enseñanza de Jesús. Eso fue un pilar que Jesús plantó. Eso no es así. Jesús no dijo que era así porque debía ser así. Él dijo que era así porque tú no tienes la capacidad de reconocer lo que tiene al frente. Aleluya. Que son dos cosas diferentes. Santo. Vive Dios. Son dos cosas diferentes. Santo. No es que no hay profeta con honra en la tierra. ¿De dónde proviene? No es que los que moran en esa tierra no le creen, porque ellos se esfuerzan en no creerle. ¿Qué fue lo que le preguntó Felipe a Natanael? ¿O qué fue lo que le dijo Natanael a Felipe? Y de Nazaret ha salido algo que sirva. Busca los registros para que tú te des cuenta. Tú estás desactualizado. Nunca ha salido algo que se pueda hablar de ellos en Nazaret. De ahí no sale nada bueno. Nadie de renombre ha salido de ahí. ¿Algún profeta de Nazaret? Nunca. Nadie. No, güey. Santo Dios. Y Felipe, que no estaba en contienda, le dijo, Ven y ve. ven y contáctalo con tus propios ojos. Alabanza. Fíjense, Aleluya. fíjense, hermano. Jesús en su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Y no hay nada, yo no he encontrado nada que haya asombrado al Señor. Nada. Hubo una cosa que lo asombró. Hubo una cosa que lo asombró. La fe. Lo practicaron 2 personas delante de él. Un centurión que tenía un criado enfermo. Y la viuda de Naín. Y aquella viuda que fue a buscar socorro donde Jesús. Estas 2 personas sorprendieron, asombraron a Jesús. Santo. Porque le llevaron una ofrenda multimillonaria. Santo. Gloria. Lo sorprendieron por eso, ¿verdad? Sorprendieron a Jesús porque lo invitaron a comer el mejor banquete de toda su vida. Santo. Por eso lo sorprendieron, ¿verdad? Aleluya. Porque usaban el mejor traje de la época. Por eso lo sorprendieron. ¿No? Lucas capítulo 7, versículo 9. Usted sabe la historia. El centurión manda a decir, según Lucas, al Señor, díganle al Señor que no entre en mi casa porque yo no tengo la dignidad para que él entre en mi casa. Díganle al Señor que yo soy un hombre que está sometido a autoridad Santo. y que como hombre bajo autoridad también tengo a gente bajo mi autoridad. Y le digo a este A y lo hace. Ven y viene. Así que tú tienes la autoridad sobre la enfermedad. A donde tú estás, declara la palabra porque yo no merezco que tú entres a mi casa. Santo. Aleluya. Y el Señor dijo, ¿qué es lo que estoy oyendo? ¡Dios! Aleluya. Ni en Israel he hallado tanta fe. Amén. Santo. Aleluya. Al oír estas cosas, Jesús se maravilló de él. Esta palabra maravillar quiere decir asombrar. Se asombró de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel hallé una fe tan grande. Aleluya. Otro episodio en la misma dirección. Fe, la mujer. Señor, dame. No, no hay para ustedes. La comida de los hijos no se le echa a los perros. No. Y ella le responde en el capítulo 15, versículo 27 de Mateo. Santo. Sí, Señor, tú tienes razón de lo que tú estás diciendo. Sí, Señor. Pero yo quiero que tú sepas, Señor, que aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de su amo.
y el Señor vuelve y abre los brazos. Si fuera yo, Dios mío, ¿qué es esto? Aleluya. ¿Qué es esto? Gloria a Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana Gloria a Dios. desde aquella hora. Mire, yo quiero decirle a usted hoy, usted puede obtener lo que usted quiera. Solo que usted aprenda a temer a Dios y a creer a su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted puede tener en sus manos lo que usted quiera. Es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Santo. Él nos oye. Y ese oír no es de que escuchó un murmullo, no, es de atencionar a lo que usted está pidiendo. Alabanza. Yo quiero que Aleluya. usted sepa más, que la fe es el único medio por el cual nosotros podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es imposible. Aleluya. Aleluya. Dice el escritor a los hebreos, oye, no traiga ofrenda, olvídate de eso. Es más, el escritor a los hebreos dice todavía más, valga la redundancia, no ayune, olvídate de eso. Es más, el escritor dice todavía más, no vaya a la iglesia, olvídate de eso. Es que sin fe es imposible. Tú puedes hacer el sacrificio que haga. Tú puedes hacer, y yo no estoy diciendo que lo otro no se debe hacer, porque hacemos lo otro por la fe. Yo oro por la fe, el problema es que hay gente que ora por costumbre. Aleluya. Hay gente que ora porque ve que otro ora. Vive el Pero el rey. creyente, el hombre que cree, ora porque sabe que Dios oye. Y que como Dios oye, responde. Aleluya. Por eso ora. Gracias a Dios. Pero sin fe es imposible agradarlo. Porque es necesario. Se lo digo con un sinónimo. Es indispensable Aleluya. que el que se acerca a Dios crea que existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Todo el mundo. Y la conjunción que hay aquí. Y no solo existe. Todos creemos que Dios existe. El problema está en lo que sigue. No sabemos que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Él trae recompensa. Él trae premio. Él trae respuesta. Aleluya. Aleluya al Señor. Y para salir de la oración, yo quiero decirte que tú no necesitas tener una tonelada de fe. El Señor se conforma con un chin. Gloria al Rey. Y esto deja mucho que decir. Esto tiene que ministrar a nuestras conciencias. Aleluya. El Señor nos pide mucho. Mateo capítulo 17, versículo 20. Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os sería imposible. ¿Usted escuchó eso? Amén. Un grano de mostaza. Más pequeño. Algo diminuto. Y el Señor está diciendo que si la fe nuestra fuera tanto como de ese tamañito, me está diciendo que no tengo nada. Eso es lo que me está diciendo. Aleluya. De hecho, el pleito de Él con los discípulos es por eso. Aleluya. Gloria a Porque Dios. no pudieron echar fuera ese demonio porque no tenían fe. Aleluya. Ni siquiera un poquitico así, porque aunque sea con un poquito, eso es insultante. Que a un evangélico nos digan que necesitamos que sea un poquito así. Eso es un insulto.
sin intención. Es que me lo gané. Es que me lo gané. Vive Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Es que se lo ganaron los discípulos. No pudieron echar fuera un demonio porque no tenían ni siquiera así de fe. Porque el Señor está diciendo que la fe es tan poderosa que aunque sea pequeñita te da la capacidad y el poder para desarraigar montañas y hacerlas que se muevan literalmente. Claro que el que no tiene fe me va a decir no, que eso no es literal. No, porque si es así, entonces la gente va a comenzar a arrancar montañas. Lo que pasa es que Dios no trabaja con capricho. Gloria a Dios. Es si pedimos conforme a su voluntad. Es que Él nos oye. Es que tiene que combinar una cosa con la otra. Combina la fe en Dios con la voluntad de ese Dios al que tú le crees. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? La Biblia te dice cómo. Romanos capítulo 12 te dice cómo se conoce la voluntad de Dios. En el versículo 1 y el versículo 2. Con esos dos versículos bien analizados, tú vas a ver a perfección cómo se conoce la voluntad de Dios. Amén. Pero necesito avanzar. Número 3. Número 3. La iglesia necesita volver a la oración. La iglesia necesita volverse al temor a Dios. La iglesia necesita volver a tener fe y la iglesia necesita orar. La iglesia necesita orar. Y es verdad que la iglesia de este tiempo no ora. Gloria a Dios. Decirle a Dios, hola, ¿cómo tú estás? Y mira mis necesidades. Eso no es orar. Eso no es orar. Eso no es orar. Usted ora cuando usted sabe que Dios existe. Usted ora cuando sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. Usted ora cuando se sienta a hablar con ese Dios al que usted le cree. Aleluya. Entonces la gente se sienta 2 y 3 horas a murmurar, a criticar, a chismear, a hablar de farándula. La gente se sienta 2 y 3 horas a hablar de los episodios de las series y de las novelas. La gente se sienta 2 y 3 horas a hacer cuentos de la antigüedad, pero no puede sacar 15 minutos para orar. Y el cristiano serio no ora 15 minutos. Y usted me excusa si se ofende. Alabanza. Pero un cristiano que se respete, que le crea a Dios, no ora 15 minutos. Porque en 15 minutos usted no habla con nadie. En 15 minutos usted le da un recado a alguien. Lo que pasa es que yo no sé que Dios existe. Para mí Dios es una mitología. Eso de que yo creo en Dios, eso yo lo tengo en mi cabeza y nada más. Aleluya. Por eso era que Santiago decía que no le hablaran de fe en la dirección que se lo hablaban. Que la gente tiene que mezclar a ese vocabulario acción. Muéstrame tu fe por medio de tus obras. Si tú eres un muñeco inerte que no te mueve, no me digas a mí que tú tienes fe. Gloria a Dios. Aleluya. El salmista decía, una cosa, tengo una demanda delante de Dios, pero no me voy a quedar aquí como un muñeco sentado. Voy a hacer toda la diligencia posible para conseguir eso que le estoy pidiendo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Fe es acción, fe es movimiento, fe es correr, fe es caminar, fe es moverse. Fe no es sentarse a esperar. Eso no es fe. Fe es caminar en una dirección. Que aunque desconocida la meta, pero tú sabes que hay una meta y que tú vas a llegar. Entonces, el creyente que tiene fe es un creyente que ora porque sabe que Dios responde. Aleluya. Es que el creyente que no ora no crece.
Por eso usted ve que hay gente 20 años en el evangelio dando vuelta en el mismo círculo. Porque para tú orar, cuando tú oras, es un indicativo de que tú estás interesado en Dios y en lo de Él. Y por medio de la oración tú cultivas una relación estrecha con Dios. Y tú te acercas a Dios y entonces pasa el efecto dominó y es que Dios se vuelve a ti. Aleluya. Acérquense a mí. ¿Y yo qué? Dice el Señor. Es lo que dice la palabra. Porque el que busca halla, el que pide recibe, el que toca se le abrirá. Aleluya. Miren el lío que se metió Daniel, hermano. Yo no le voy a contar la historia. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como antes acostumbraba a hacerlo. No, pero ahora hay que ser prudente. Ahora los evangélicos de este tiempo son tan prudentes que ellos ni siquiera se atreven a glorificar a Dios por no faltar a la ley. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos son tan prudentes, ellos le pasaron a David. Ellos son tan prudentes que hasta se disfrazan como acá para que no se den cuenta que son evangélicos. Aleluya. ¿Se recuerdan de acá? Como dicen, puso en el medio a Josafat de tonto. Ponte tú tus ropas reales que yo me voy a camuflajear. Pero le llegó. Es que de la saeta de Jehová nadie se Gloria escapa. a Dios. ¿Mm? Entonces así hablan cristianos, disfrazados, producto del sistema. Daniel se vio metido en un problema porque los envidiosos no encontraron falta en él. Lo único malo que este hombre hacía era orar. Aleluya. Un dignatario orando. Y nosotros de que tenemos un puestecito en la iglesia ya creemos que somos amigos de Dios. Imagínense si lo tenemos en el gobierno, que creemos que el gobierno es la gran cosa. Porque hay gente que cuando trabaja en el gobierno de cualquier nación se cree que es la gran cosa. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú eres mejor que cualquier gobernante, cualquier rey. Yo no entiendo cómo es que hay cristianos detrás de celebridades y de gente porque tiene posición, nombre, lo que sea. Es de mí que la gente tiene que andar detrás. Yo no tengo que andar detrás de nadie. Yo soy hijo del rey. Del verdadero rey soy yo hijo. Aleluya. Lo que pasa es que yo no me la doy. Ay. Aleluya. Aleluya. Santo. Pero yo soy el que soy hijo del rey. Aleluya. Lo que pasa es que si me la doy, entonces me quita el título y entonces me embromo. Tengo que andar humillado bajo la poderosa mano para que cuando llegue el tiempo, él, no yo, me exalte. Así es. Aleluya. Pero ¿y cómo va a ser? Digo, que yo voy a ver a alguien y me voy a derretir. No venga acá. Aleluya. No, usted honra al que honra merece. Respeto al que respeto. Pero si nos vamos a la realidad, yo tengo más rango que usted, yo tengo más título que usted. Pues yo soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo soy hijo del que quita y pone reyes. De ese soy yo hijo. De ese es usted hijo. Amén. Aleluya. Entonces hay cristianos que se sienten a menos, que se sienten poca cosa. Porque quizás no tienen un título universitario, porque quizás no tienen el mejor carro. Eso es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que usted tiene sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Usted tiene la gracia de Dios. Usted tiene un título que se lo dio el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted pertenece a la realeza sacerdotal. Santo. 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 Y lo único que le doy el consejo, no se la dé, manténgase como esclavo, como siervo, que le va mejor por esa vía. Aleluya. Sí, porque hay muchos evangélicos engreídos. Crecido. Y como yo soy hijo del rey, andan hasta con escorte y hay que tenderle alfombra cuando ellos pasan y cargarle todo. Y
Y hasta secarle el sudor cuando están predicando. Porque el pobre siervo, la unción no le permite tomar su mano de izquierda y secarse el sudor. Tiene que venir uno inferior a él. Piensa él. Aleluya. Gloria al Rey. Entonces, Daniel, un alto dignatario, hermanos. Pero Daniel sabía que el lugar que ostentaba, lo ostentaba por la gracia de Dios que había en él. Daniel no dejó su cultura de oración. Aunque hubo un edicto en contra de la oración, él dijo, aunque no se pueda orar, yo voy a orar. Así que prepárense los evangélicos para lo que viene. Que vamos a ver quiénes son los evangélicos de verdad. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria. Prepárense. Esos evangélicos tan sabios, que son tan prudentes, que el que guarde su vida, el que gane su vida, la va a perder. Entonces, ustedes saben la consecuencia. Daniel al foso de los leones por desobedecer la ley de los hombres, pero guardar la ley de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Pero ¿qué pasó posteriormente? Que el Dios en el cual él puso su confianza lo respaldó, porque eso es lo que sucede. Entonces, lo que la iglesia tiene que hacer es dejar de ser, ¿cómo le digo? ¿Qué término usar? Aduladores. Sí, aduladores, muy buen término. Lavasaco de los gobiernos. Gloria a Dios. Canchanchanes del pecado. Debe dejar de ser canchanchanes del pecado. El hombre de Dios tiene que tener carácter. Si usted no tiene carácter, deje esto, que esto no es para usted. ¿Qué pasa cuando la iglesia ora, hermanos? Dios le dijo a Jeremías, ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? En 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Parece que Daniel se sabía el libro de Jeremías, los rollos de Jeremías, lo tenía todo coleccionado, parece. Porque no solamente indagó acerca del tiempo de la cautividad, de los rollos de Jeremías, sino que cuando se vio en dificultad y su vida corría peligro, se fue al secreto a orar, como era costumbre. Capítulo 2 de Daniel, versículo 16 al versículo 19, y después que ninguno pudo interpretar el sueño al rey, porque eso no se podía, porque el rey no solamente exigía interpretación, sino que quería que le dieran el sueño. ¿Qué fue el que se hizo? Que fue el que se lo hizo. El rey, pero tú estás loco, porque eso nunca lo ha pedido nadie. Igual que el rey. Eso no tiene sentido. Ustedes lo que son un grupo de charlatanes, mátenlo a todos. Y cuando Daniel se enteró, él sabía que se iba y sus amigos. Fue donde el rey. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. Él no entró al rey y le dijo, dame tiempo para ver. No, él sabía que Dios le había dicho a Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es mejor estar llamando por teléfono y entrar al Facebook de la gente antes de ir a la iglesia a predicar. Para saber qué hacen, qué no hacen, qué visten, qué no visten. En vez de entrar en el secreto a orar, ellos prefieren revisar las redes de la iglesia. Ellos prefieren llamar, mire, ¿y qué se mueve ahí? ¿Cuántos miembros hay? ¿Qué hay esto? ¿Y qué? Y tú sabes más o menos cuál es la línea de predicación. Porque quieren estar bien con Dios y con el diablo, y eso es imposible. Una fuente no puede dar dos tipos de agua, o da dulce o da salada. Por una misma abertura, dijo el Señor, no pueden salir dos tipos de agua. Entonces es más fácil así, estar llamando por teléfono, estar buscando y mirando lo que hace la gente. Por eso es que yo creo en los profetas que viven encerrados y no viven entre la multitud. Usted no encuentra ninguno de los profetas metido en la ciudad. Es difícil usted encontrar un profeta metido en la ciudad. Los profetas siempre estaban apartados, estaban en las montañas. Los profetas tenían el oído en el cielo. No estaban averiguando por teléfono a ver lo que se movía. ¿Y cuál es la noticia? ¿Supiste? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? No. Es en el secreto.
Versículo 17. Y fue Daniel a su casa y comunicó todo el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Instándoles a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos. Aleluya. ¿Qué significa implorar? Es rogar delante de Dios, es orar. Quizás de una forma diferente por la circunstancia, pero es orar. Gloria a Dios. Es orar. Hay gente que tiene problemas. Mira que tú no sabes qué me está pasando. Yo no te estoy diciendo que no te comuniques. Pero vete al secreto. Vete al secreto, que el mejor consejo te lo va a dar Dios y su palabra. Aleluya. Instándoles a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos respecto al misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia. Entonces, en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Oración es el secreto. Pero no solo eso, hermano. Es que la oración es la herramienta de fortaleza para no entrar en la tentación. Lo dijo Jesús. Jesús dijo que la oración es lo que te va a ti a guardar de caer en los lazos del tentador. Es la oración. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 41, cuando estaban en Getsemaní, recuerda, se llevó a sus discípulos, pero tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte, y bueno, ya ustedes saben, se fue otra vez, se retiró a orar y lo dejó atrás. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, o sea, eso es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Bendito Dios. Santo es el Señor. Y yendo un poco más adelante, versículo 39, cayó sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro: ¿no pudisteis velar conmigo una sola hora? A mí me parece que Jesús está diciendo que orar una hora es orar muy poco. Yo no sé si usted entiende otra cosa. ¿Alguien entiende otra cosa? Aleluya. ¿Alguien entiende otra cosa? Yo lo voy a leer otra vez. A ver si yo lo estoy entendiendo mal. Es muy poca cosa una hora, dice Jesús. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro: ¿no pudisteis velar conmigo una hora? ¿Una sola hora? Es increíble. ¿Una sola hora? Y entonces usted me dice: los evangélicos que oran 15 minutos. Bueno, O 10 minutos. vamos. Cuando Jesús está reprochando que una hora no pudieron. Lo que significa que el mínimo, eso es lo que yo entiendo. No, eso ni siquiera es el mínimo. Gloria a Dios. Yo no voy a poner tiempo, porque eso no me toca a mí. Pero a Jesús no le gustó el asunto que ni siquiera una hora. Le dice el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
La gente no ora porque trabaja mucho, la gente no ora porque está cansado, la gente no ora porque no tiene tiempo, la gente no ora porque no le gusta orar, la gente no ora porque los demonios no lo dejan orar, la gente no ora por muchísimas razones. Aleluya. Pero tú tienes las herramientas en las manos para lograrlo. Porque es importante que la iglesia acabe de entender que tiene una lucha feroz. Porque el reino de las tinieblas lanza con todo lo que tiene. Y el apóstol Pablo lo dijo a los hermanos que estaban en Éfeso. Y le hizo una serie de recomendaciones para lograr estar firmes contra todas las acechanzas que el diablo planifica. Pero le dijo que para lograr todas esas estrategias nada más podían hacer una sola cosa. Versículo 18 del capítulo 6. ¿Cómo se logra esto? Orando siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya tengo que terminar. Faltan dos partes muy importantes. Número 4, el amor fraternal. Lo voy a resumir lo más pronto posible para que nos vayamos. Denme 10 o 15 minutos. Y resumo. Amor fraternal. Entonces la iglesia de este tiempo necesita volver el temor a Dios, recuperar el temor a Dios. La iglesia de este tiempo necesita recuperar la fe. La iglesia de este tiempo necesita volver a la oración como herramienta de acercamiento a Dios. La iglesia necesita amar. La iglesia de este tiempo está carente de amor. Gloria a Dios. Nuestro enfoque son las almas. Aquellos que no conocen al Señor. Pero no los amamos a ellos. ¿Usted sabe por qué no amamos a las almas? Porque no nos amamos nosotros. No nos amamos nosotros mismos. No nos amamos. Es importante que usted entienda lo que Juan dijo. Aleluya. Oiga lo que Juan dijo. Su primera carta en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor tiene una única procedencia y se llama Dios. El amor no viene de otro sitio. El amor viene de Dios. Y si usted salió de Dios, entonces usted tiene que amar. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios por una única razón, porque Dios en esencia es lo que Él es, valga la redundancia. Dios no es otra cosa. Y la mayor evidencia de eso es que siendo nosotros lo que somos, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Esa es la mayor evidencia. Entonces, el que no ama no conoce a Dios. La iglesia no conoce a Dios. ¿Cómo va a ser que usted me va a decir a mí? Claro, yo no estoy hablando con todo el mundo. Yo estoy hablando con aquel que conoce a Cristo. Que conoce a Cristo y que dice que ama a Dios y que el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted no puede perdonar a alguien? Que eso es demasiado duro. Que eso es muy difícil. ¿Cómo usted va a pasarse su vida recordando el daño que alguien le hizo y no lo va a perdonar? Eso nada más sucede cuando usted no conoce a Dios. Si usted conociera a Dios y entendiera que usted era tan malo como aquel que lo dañó, mas sin embargo Cristo murió por usted, usted nos reparara en perdonar a quien haya que perdonar, en el momento que haya que perdonar. ¿Usted sabe por qué? Porque si hay alguien que usted tiene que amar, es a usted mismo. Aleluya. Gloria a Dios.
Si hay alguien a quien usted tiene que amar, es a usted mismo. Y cuando usted sabe que cuando usted no perdona, su corazón se llena de odio. Y usted sabe que el odio produce enfermedades psicológicas, físicas, y no hablar del espiritual. Usted se está destruyendo cuando usted odia. Cuando usted desprecia a alguien, usted se está destruyendo. Emocionalmente usted se está destruyendo. Entonces usted no se ama. Por eso es que usted no perdona, porque usted no se ama. Si usted se amara, usted perdonaría cualquier falta. Bendito Dios. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros tenemos la capacidad de calificar los pecados. Y como hemos desarrollado esa capacidad, nosotros sabemos qué pecados son tan malos y qué pecados son tan buenos. Y toca la casualidad de que yo siempre cometo los pecados más buenos. El otro es que comete los pecados más malos. Pero los míos son los más, tú sabes, los más perdonables, los más tolerables, porque no son tan malos. Y yo sí me merezco el perdón porque los míos no son tan malos. Mira hasta qué punto el diablo le envuelve la mente al gente. Pecado es pecado. Robar una mente y robar millones es robar, no tiene otro nombre. Es pecado, robar es pecado. Una menta es pecado, un millón es pecado, es la misma cosa. Yo soy el que pienso que uno es menos y otro es más. Es pecado igual. Tanta gente cargada de raíz de amargura. Con su papá, con su mamá, con un hermano, con un vecino, con la esposa, con el sobrino, con el tío, con el amigo, porque me traicionó, porque... Y se pasan toda una vida de amargura, de aflicción, de tristeza, de desgracia, porque ellos no saben que no se aman a sí mismos. Entonces el hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, tiene que aprender a amar, pero primero amarse a sí mismo. Como yo me amo, yo no voy a impedir que nadie me impida entrar al reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Al único que usted no tiene derecho a pedirle perdón es al diablo. Es al único que usted no tiene que pedirle perdón. Pero después, hombre que habita sobre la tierra, cualquiera que sea, tiene que humillarse. Pedro se acercó al Señor y le preguntó: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonará el hombre a su hermano? ¿Hasta 70 veces 7? ¿Hasta 7 veces 7? Porque eso es, tú sabes, ya lo máximo. O sea, yo sé que más de ahí no va a haber. Esa es la plenitud. Y el Señor le dijo: 70. hasta 70 veces 7. ¿Qué? Wow. ¿Cada cuántos minutos? Gloria a Dios. 490 veces entre 24. Para saber, a ver, cada cuántos minutos tengo que perdonar a alguien. No da el día para pecar tanto. El día no le da al otro para agredirme así. O sea que hay perdón de sobra. Yo puedo guardar para el otro día de lo que me va a sobrar. Es difícil de entender porque nuestra humanidad nos arropa, pero nosotros somos nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Yo no puedo pensar como un hombre normal. Yo no puedo ver las cosas humanamente, porque ya de hecho el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aleluya. ¿Cuánta rivalidad entre los creyentes? Gloria a Dios. Por eso quiero pasar rápidamente al último punto que guarda de una manera u otra relación, aunque son tan distintos. La iglesia necesita unirse. La iglesia necesita... Fe. ¿Se le olvidó? Fe, amor. Volver al temor a Jehová. La iglesia necesita fe. La iglesia necesita orar. La iglesia necesita amar. La iglesia necesita unirse. Jesús, en el capítulo 17 de Juan, habló con el Padre sobre este asunto.
Oiga lo que le dijo Jesús en el versículo 11 orando. Yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno con nosotros. Versículo 20 al versículo 23. Pero no ruego solamente por estos que están frente a mí, añado yo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por usted. Hoy en el siglo XXI Jesús oró para que todos sean como uno, como tú. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Usted escuchó eso? Gloria a Dios. El Señor está diciendo aquí que la mayor evidencia que nosotros vamos a mostrar al mundo de que Jesús vino del Padre a cumplir esa obra redentora que vino a cumplir, no son los milagros, que son evidencias, no son las predicaciones, es la unidad. Dice él aquí, eso es lo que yo estoy oyendo. Yo no sé si usted está oyendo otra cosa. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Aleluya. Santo Dios. Yo le pregunto a usted, ¿está la iglesia unida? No, la iglesia no está unida. Solo basta, hermano, óigame bien, solo basta. Como usted es tan ciego que no se da cuenta de las diferencias que hay entre los creyentes en la iglesia local, como usted es tan ciego que no se da cuenta que hay un grupo por allí y otro grupo por aquí, como usted es tan ciego que no se da cuenta que hay una segregación en la iglesia, como usted es tan ciego que no se da cuenta que el grupo de hermanos tiene sus exclusividades y sus actividades son con sus hermanos exclusivos y los otros no son parte, como usted no se da cuenta de eso, le voy a invitar a que eche un vistazo a las redes sociales. Porque luego usted no lo ve. Alabanza a Dios. Para que se dé cuenta cómo la iglesia se acaba, cómo la iglesia se destruye, cómo la iglesia se pelea, cómo la iglesia está en guerra, como si fuéramos enemigos. Aleluya. Porque yo quiero que todo el mundo comparta las cosas como yo las creo. Yo quiero que todo el mundo vista como yo visto. Yo quiero que todo el mundo predique lo que yo predico. Yo quiero que todo el mundo enseñe lo que yo enseño. Y si por casualidad alguien dice algo que yo no lo digo o como yo lo digo, ya eso es suficiente para yo tomar ese nombre de ese hermano y destruirlo en las redes sociales. Gloria a Dios. Mira hasta dónde hemos llegado. Entra en las redes sociales, pierda un chin de tiempo. Quítale 15 minutos a esas 4 horas que usted ora diario y vea las redes, pero ese día nada más. Y vaya a las redes sociales para que usted vea ahí. Eso es un chimoteo y una rivalidad y una contienda, que fulano dijo, que fulano no dijo, que fulano hace esto, que fulano no hace aquello. Y yo pregunto, ¿y Jesucristo para cuándo? ¿Y cuándo es que van a hablar de la Biblia? ¿Cuándo van a hablar de la Biblia? Si Jesús te constituyó ministro del Evangelio, no supervisor de la iglesia, no supervisor de los hermanos, cada quien va a tener que darle cuenta a Dios.
lo que puso en las manos de cada quien. Si a ti Dios te direccionó por el Espíritu a manejarte de una forma, cumple con eso y alabas a Dios con eso, pero tu enfoque debe ser el anuncio del Evangelio de Jesús. Llamar a la gente al arrepentimiento, llamar a la gente a que se acerque a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cómo va a ser que tú vas a tomar una hora de tu precioso tiempo para hablar del hermano X? ¿Hasta dónde? ¿Qué bajo hemos caído? Gloria a Dios. Somos el reír de la gente. Ya los memes no son con los artistas, ya los memes no son con los presidentes, los memes son con los cristianos. Aleluya. Y usted le dice a este y aquel le responde y aquel le dice y no aparece uno que tenga 5 centavos de madurez como para callarse la boca. Aleluya. Porque es que la Biblia no la conocemos. Jesús dijo que es una bienaventuranza cuando hablen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. La única preocupación en tu vida, en mi vida, es que lo que digan sea mintiendo. Después no te preocupes por más nada. Yo no tengo que responderle a nadie los malos comentarios que me ponen en las redes sociales. Gloria a Dios, si entiendo que debo hacer algo, es orar. Aleluya. Ahora, hay cosas que afectan la fe y eso lo entendemos. Y tú puedes hacer un aporte, pero tú quieres hacer un aporte, toma la escritura y abre las escrituras. Y tú no tienes que ponerle a tu mensaje nombre y apellido. El que Dios quiere que reciba eso para sacar lo que fue plantado, lo va a recibir y va a llegar hasta él. Toma la escritura. Hermanos, tenemos que unirnos. La iglesia tiene que estar de acuerdo. Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo es el reino de las tinieblas. No son nuestros hermanos. Aunque haya diferencia de criterio. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tanta gente, hermano. Buena. Gente buena. Gente que ama a Dios. Y que se guarda para Dios, pero cayendo en el sectarismo. Creyéndose que ellos son lo exclusivo de Dios. Y que a todo el resto de los predicadores se lo va a llevar el diablo. Olvídate de eso, que tú no tienes la capacidad de entender eso. Vive lo que Dios te dijo que viviera. Y gózate en guardar lo que Dios te dijo que guardara. Pero deja de pelear con tus hermanos. Está bien, no lo consideres tu hermano, pero deja de pelear con ellos. Que tú no ganas nada con pelear con ellos. Tú no ganas punto en el reino de los cielos con pelear con ellos. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que el Señor nos entregó fue el ministerio de la reconciliación. Y lo que Dios quiere hacer contigo es rogarle a la humanidad, por medio de ti, que se reconcilien con Él. Más nada. Si tú piensas que es otra cosa, te invito a que escudriñes la Escritura. Ahora, lógicamente, el que está bajo tu cobertura, tú tienes que enseñarle lo que tú recibiste, porque tú no le puedes dar lo que no tiene. Aleluya. Pero es el que está bajo tu cobertura. Y si tú entiendes por la palabra, no por sueño, ni por visión nocturna, ni por revelación, por la palabra, porque la gente, Dios habla a través de sueños. Yo no quiero que me vayan a tirar piedras. Yo creo que, porque la Biblia lo dice, que Dios habla a través de sueños. Lo que Él quiera, no lo que yo diga. Dios habla por visiones, Dios habla de muchísimas formas. Pero la doctrina es por la palabra. La formación de los creyentes es por la palabra. Entonces vamos a separar una cosa de la otra. Y vamos a procurar que Dios nos ayude a estar entrelazados por el Espíritu. Eso es una bendición tan grande que dice el escritor de los Hechos que producto de la unidad de la iglesia,
La iglesia estaba tan unida que tenía todas las cosas en común. Eran de un mismo sentir. Ellos solamente tenían que preocuparse por amar al hermano, por estar con el hermano, por ayudar al hermano en su necesidad. Y Dios era quien añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa conducta de unidad, ese testimonio refleja a Cristo. Esa contienda en las redes sociales refleja al diablo. Eso no es de cristiano. Eso no es amor. La Biblia dice cómo es que tú tienes que reprender a tu hermano si peca contra ti. Tienes que llamarlo a sola. Si un pastor cometió un error o dijo algo, tú puedes escribirle en privado y decirle: mire, pastor, con todo el respeto que usted merece, yo considero que las cosas son así, 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 porque la Biblia dice aquí y aquí y aquí tal cosa. No tampoco criterio de que no. La Biblia dice esto y esto y esto, y por ende yo pienso que debe ser así, así, así. Pero en privado a él. Porque tú no sabes si lo saque del error y él te lo agradezca. Porque es tu hermano. Aunque tú creas que no es tu hermano. Porque tú no eres el padre que engendraste, ni que adoptaste. Eso usted lo ve, hermano, hasta en la familia. ¿Cómo hermanos quieren desheredar a otro? No, usted no es papá para desheredar a nadie. Ellos tienen tanto derecho que ellos quieren romper el acta de adopción porque no se lo merecen. Y ellos, porque guardan una línea de algo, ellos entienden que sí se lo merecen. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Dios le bendiga, Dios le guarde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, damos gracias a ti, Dios mío, porque nos ha permitido compartir tu palabra, Señor, en esta noche con nuestros hermanos. Te pedimos, Dios, que tu palabra no retorne a ti vacía, Dios mío, y que tú nos ayude a temerte a ti, Señor. Que como Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, que no temamos a los que matan el cuerpo. Que temamos a aquel que tiene el poder de quitar la vida y echar el alma en el infierno. Padre, que tú nos ayude a creerte incondicionalmente. Padre, que nuestra fe sea ciega hacia ti, Señor amado. Padre, que seamos capaces de creerte a ti, Dios. Gloria a Dios. Que tú nos ayudes a cultivar una vida de oración, Dios mío. Que el mayor espacio de tiempo, Dios, de nuestros días sea en tu presencia, hablando contigo. Porque el salmista dijo que en tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, ayúdanos a amar. Ayúdanos a amar sin condición. Aleluya. Porque tú nos amaste sin condición, Dios. Gloria a Dios. Padre, ayúdanos a acabar de entender que tu perdón, que es gratis, está condicionado, Señor, a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Aleluya. Que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y ayúdanos, Dios mío, a estar unidos. Ayúdanos a estar unidos, Señor. Ayúdame, Dios mío, en vez de divulgar la falta de mi hermano, a taparla, Dios. No para que él, Dios mío, perezca en el pecado, sino, Dios mío, para no divulgarla de manera, Señor, que si alguien tiene que enterarse, sea él. Que yo sea un instrumento de restauración. Que yo sea un instrumento de bendición para mi hermano, Señor. Ayúdanos a estar unidos, Dios mío, para que el mundo crea que tú enviaste a tu Hijo, Señor. Padre, te lo rogamos por Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.